buen día. Empezamos nuestra segunda sesión de encuentro sobre el seminario Lanza del Basto, aquí originando pues desde Colombia, desde Tunja. Los invito a orar con la oración de Lanza del Basto al Dios de la verdad, que es del arca, se hace todos los días. Oh Dios de verdad, que los hombres distintos llaman con distintos nombres, pero que eres el uno, único y el mismo, que eres el que es, que eres en todo lo que es, y en la unión de todos los que se unen, que estás en las alturas y en el abismo, en el infinito de los cielos y en la sombra del corazón, como una ínfima semilla. Te alabamos, Señor, porque nos escuchas, pues esta plegaria ya ha sido escuchada, ya que al dirigirnos juntos a ti, elevamos nuestra voluntad, purificamos nuestro deseo y concordamos. ¿Y qué más pedir esto cumplido? Sí, ¿qué pedir sino que esto perdure, oh Eterno, a lo largo de nuestro día y nuestra noche? Sino amarte lo bastante para amar a todos los que te aman e invocan como nosotros, lo bastante para amar a los que te oran o te piensan de otro modo, lo bastante para desear el bien a los que nos desean aún el mal, lo bastante para desear el bien a los que te reniegan o te ignoran, el bien de volver a ti. Danos la inteligencia de tu ley. Señor, el respeto maravillado y misericordioso por todo lo que vive, el amor sin reverso de odio, la fuerza y el gozo de la paz. Amén. Pues hemos hablado de compartir hoy el primer pilar o el primer fundamento del pensamiento lanciano, del pensamiento de Lanza del Basto. Y si podemos, pues el segundo también, porque pues, es una parte más teórica que podemos sintetizar, me parece. Se trata de la filosofía de la Trinidad espiritual que propuso Lanza del Basto. Les decía que estos 9 temas que queremos tratar pues tienen una secuencia, ¿sí? Una coherencia y digamos como una genealogía, digamos, hay un orden genético, cronológico un poco dentro de la búsqueda de Shantidas, de Lanza del Basto. Les mandé un material que pues es el de mi tesis, le pulí algunas cositas y lo voy a desarrollar. Si lo quiere poner en pantalla, por favor, compartir en pantalla, Elías, pues lo vamos viendo de una forma ágil hoy, ¿no? ¿Lo pueden ver? Sí, 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 muy bien. ¿No es cierto? ¿Todos lo ven? ¿María Teresa lo ve? Elda, sí. Sí, 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 se ve perfecto. Ah, bueno. También. La filosofía lanciana de las relaciones y la conciliación o la dialéctica trascendente. Pues son como los nombres con que se puede sintetizar el pensamiento filosófico de Lanza del Basto, que lo plasmó en su tesis doctoral a una edad muy juvenil, más o menos a la edad de nuestro amigo Elías, que cumplía años ayer y lo felicitamos. Lanza del Basto a los 26 años presenta su tesis doctoral que tituló La Trinidad Espiritual y que se sintetiza en una filosofía de las relaciones y de la conciliación. Eso es algo muy valioso, detenernos en ese enunciado, ¿no? Hoy se habla mucho de que todo está relacionado y lo estamos viendo con la pandemia.
del coronavirus. El Papa Francisco en su encíclica, sabemos, Laudato Si, ecológica de hace 5 años, 2015, que él quiere que se estudie en este año 2020 a los 5 años, repite esa frase realmente como 15 veces. Yo estuve señalizando eso. Todo está relacionado con todo. Entonces vemos que Lanza fue un profeta con su filosofía, digamos, se anticipó. Y la conciliación también. Hoy se habla mucho de reconciliación en los países marcados por la violencia, como Colombia, México, con tantos desangres en masacres y monstruosidades. Se habla de la conciliación y reconciliación, que no es fácil, entre víctimas y victimarios. Entonces, todo esto de Lanza, pues, adquiere mucha actualidad. Sabemos que su tesis la tituló Aproximaciones a la Trinidad Espiritual, Approche à la Trinité Spirituelle, como yo pongo ahí el subtítulo, porque él quiso apenas como aproximarse. Parece que esta tesis la escribió sin citas bibliográficas, sino de una forma muy espontánea, y después la fue desarrollando durante 45 años, desde los bocetos de 1925 hasta cuando la publica en 1970, 71, 45 años de gestación, digamos, de pulimento, ¿no? Yo voy a tratar de exponerla, pero de una forma, pues, muy puntual, ¿no? Muy salteada, porque, pues, no todos tampoco tienen, pues, digamos, esa formación filosófica que a veces es un poco dada a la abstracción y todo. El epígrafe que le puse ahí de Jean Guiteau, que es un neotomista también, es muy probable que se hubiera conocido con Lanza, pero no tengo las pruebas. Él dice, ¿no? Por lo que se refiere a la oposición de las nociones, esta tiende con frecuencia hacia un tercer término donde se reúnen los contrarios, es la figura de la Trinidad, en una obra que se llama Nuevo Arte de Pensar. Él coinciden con Lanza del Vasto, ¿sí? Como tomistas que fueron los dos un poco, aunque ellos renuevan, actualizan a Tomás de Aquino, que realmente se propone como una nueva dialéctica, ¿no? De dos términos contrarios que se abren a uno tercero, ¿no? Entonces Lanza, pues, habla mucho de la Trinidad, de que la Trinidad se ve en todo el universo, salta a la vista en todo, en la naturaleza, y eso de la relación que me va señalizando muy bien Elías, relación que tiene que ver con lo relativo y lo real. Es una filosofía relacional muy significativa, ¿sí? Él, pues, de inicio lo trabajó en una visión antropológica del hombre, de una forma triádica, decimos, o sea, tridimensional, ternaria, en función de 3 facultades del hombre. La sensibilidad sería la más material, la más, digamos, un poco baja. Después la inteligencia y luego la voluntad. Él aplicó mucho a la visión del hombre. Pues yo pongo ahí varios textos en francés porque, pues, es el original y no ha sido traducido al castellano. Ese libro, ¿no? Es un trabajo que está por hacer, no fácil de abordar, pues, de traducir el libro de la Trinidad Espiritual, pero las frases que salen son fáciles de entender, ¿no?
Yo voy un poquito traduciendo, yo no domino el francés ni mucho menos, pero sí estoy familiarizado con esas expresiones principales, ¿no? Lanza del Basto quiere que su filosofía nos remonte, nos lleve hacia el misterio del espíritu, mystère del esprit. ¿Sí? A través de, repito, esas tres facultades, sensibilité, intelligence, volonté, sensibilidad, inteligencia y voluntad. ¿Sí? Es algo muy maravilloso, ¿sí? Y distingue, vemos ahí en el parrafito amarillo señalizado, que Lanza distingue también 3 grados del ser. El ser propiamente, la vida y el espíritu o la conciencia. Sí, él ve una gradación, 3 planos en orden ascendente, ¿sí? El ser de las cosas que inicialmente se manifiesta en la materia, la vida, cuando brota la vida de esa materia, y luego el plano del espíritu o conciencia, ¿sí? Decimos que a todas luces, a partir de una fundamentación raigalmente teológica, o sea, de raíz, se abre paso una clara opción personalista en su planteamiento antropológico. Sí, hace ver que la persona del ser humano es muy valiosa, es una trinidad de por sí. Y luego se trata de remitir hacia otra trinidad que en el caso de él pues tiene también un sabor muy, muy cristiano, muy del Padre, del Hijo y del Espíritu. Sí, santo, las 3 divinas personas. Avanzamos. Por favor, Elías, podemos ir. Exacto. Pero ojo, la visión de Lanza está muy abierta no solamente a la tradición cristiana trinitaria, sino lo novedoso de él es que él valora otras antropovisiones o visiones del hombre y otras teovisiones o visiones de Dios, que es, por ejemplo, pues la corriente oriental, como él conoció muy de primera mano, allá el hinduismo, el budismo, sin hacer tampoco una mezcolanza, ¿no? No se trata de lo que se llama un sincretismo. Él no quería, a él no le gustaba el sincretismo, es cuando se mezclan como un salpicón las creencias, ¿no? Y ojo, muy bien resaltado ahí, Elías nos resalta pues 3 planos que él trata de conjugar, lo interno, lo externo y lo alterno. Es un ritmo trinitario, ¿no? Lo interno de las cosas, que él llama el adentro de las cosas, lo externo, la exterioridad, que es el afuera, y cómo de una forma dialéctica se articulan, se armonizan en otro plano que él llama alterno, que es la alternidad, que es lo otro y lo complementario, lo que es un neologismo, digo yo, de Lanza, que aporta algo muy valioso y que es algo práctico para él, se traduce mucho en la ética y que está jalonado por la voluntad, más que todo la voluntad humana, ¿ve? ¿Sí? La sensibilidad, primera facultad que decíamos, interactúa con la inteligencia, la parte racional, y desemboca en la voluntad, como lo alterno. Eso es algo muy significativo. Lanza renombra su tríada, la sensibilidad como el órgano afectivo interno, la inteligencia como el órgano intelectivo externo y la voluntad como el órgano activo alterno. Articula estos 3 órganos a partir de la sensación, primer grado del espíritu en proyección hacia la integridad humana. Esto tiene un trasfondo pues muy de Santo Tomás de Aquino, pero también actualizado, muy
una forma muy original. Y todo eso apunta hacia la unidad, ¿sí?, de las cosas, hacia la unidad suprema, la sabiduría por el autoconocimiento, enseñoreamiento de sí mismo y maestría auténtica, el grado supremo. Es ápice o vértice extremo por el amor, la iluminación suprarracional. Pues de pronto nos parece un poquito complejo, pero se entiende que él quiere mostrar que la sabiduría filosófica debe tender a la unidad de las cosas y debe partir de un autoconocimiento del ser humano en esas dimensiones y facultades, y eso permitiría una iluminación espiritual, no solo intelectual, suprarracional, o sea, que supere el simple plano especulativo. Es que la filosofía, pues desafortunadamente, se ha quedado muchas veces en el juego de reflexiones, de especulaciones, ¿no? Así las cosas, la razón debe estar informada por 3 principios: unidad, comunicación y universalidad, siempre y cuando no se supedite solo a la inteligencia. La razón intelectiva es la lógica, la razón sensible es la estética y la razón activa es la ética. Empezamos a ver la genialidad de Lanza, pues sí, en la claridad en los conceptos, ¿no? Por ejemplo, la lógica es apenas una parte de la filosofía, del pensamiento. Es la razón intelectiva. Hay otra razón sensible, que es la estética, el arte. Y hay una razón activa, que es la ética. Entonces yo he visto que Lanza del Basto, fíjense mis queridos amigos, profundiza ese sentido del logos. El logos en griego es una palabra que muchos definen solamente como el aspecto conceptual o racional. Otros como la palabra, el verbo, que expresa las cosas por el lenguaje. Y otros, la mayoría dejan por fuera la acción. Realmente logos significa pensamiento que se vuelve palabra y que se traduce en la acción. Y Lanza del Basto, digamos, su filosofía de la Trinidad espiritual juega con eso de una manera maravillosa. Que, por ejemplo, no basta con uno de los aspectos, sino los 3 se deben conjugar. Y la no violencia va a proponer eso: pensamiento, palabra y acción. Eso es algo maravilloso. Por favor, vamos siguiendo, avanzando ágilmente, porque pues el tiempo no nos permite ponernos a leer todo el texto. Ya creo que han leído, tal. Eso, muy bien. La conciliación se puede dar en tanto la filosofía reasuma su rol, el conocimiento de sí y el reconocimiento del principio o fondo de sí mismo en el silencio. Esa es una frase muy bella de Lanza textual. La connaissance de soi et la reconnaissance du principe au fond de soi-même dans le silence. Pues es muy bello y muy dulce ver esa propuesta de él. Y ojo, aquí viene y lo resalta también nuestro amigo, como Lanza del Basto, como también un pensador oriental, va mostrando que los contrarios se pueden conciliar, se pueden unir. Las cosas más opuestas, contrarias, se unen. Les opposés, les contraires, même se rejoignent à l'infini. Significa los opuestos, los más contrarios, se reúnen en el infinito. Esto lo toma él de manera maravillosa de pensadores como Nicolás de Cusa, del siglo XIII, que tiene un libro que se llama La docta ignorancia. Fíjense que es una paradoja. ¿Cómo así que puede haber una docta ignorancia? Es que se unen los dos opuestos.
la sabiduría, el ser docto con la ignorancia, pero una ignorancia con mayúscula que significa no quedarse en especular, en racionalizar las cosas. Después también lo trabajó Giordano Bruno, el dominico que fue quemado en la hoguera por sus ideas, su visión del universo. Le costó morir como un mártir del conocimiento. Los orientales, pues, conjugan los opuestos. Vemos lo del yin yang, recordamos el taoísmo, el Lao Tse, que lo cita mucho Lanza del Basto, que habla de que se une lo más opuesto, el yin y el yang, lo masculino, lo femenino, lo material, lo espiritual. En Occidente somos dados siempre a la polarización, a la antinomia o la contradicción y la oposición entre las cosas, ¿no? Eso es grave porque nos quedamos siempre entre lo blanco y lo negro y no nos damos cuenta que el gris puede conjugar lo blanco y lo negro. Y el arte, como lo muestra ahí abajo, el arte es la forma de la sensibilidad y la sensibilidad de la forma. Por ejemplo, el arte concilia los opuestos. El claroscuro. El claroscuro es la claridad con la oscuridad, que le da la belleza a los cuadros. Esto se llama, sabemos, en literatura, por ejemplo, el oxímoron. Oxímoron es una palabra que si la buscamos en el diccionario es de origen griego, y oxi significa lo filudo, lo puntudo, y moron significa lo chato, lo que no tiene punta. Oxímoron es conciliar los opuestos. Que usamos, por ejemplo, fíjense en palabras como agridulce, no sé si en México la usan mucho, agridulce, cosas que son agrias y dulces al mismo tiempo. Y sabemos, el amor es agridulce, muy concretamente, no siempre es dulce, ni tampoco siempre es agrio, tiene agridulzura. Palabras como vaivén, uno va y viene, altibajo. Y sabemos los altibajos emocionales que todos tenemos, todo eso se llama oxímoron y significa que se debe buscar la sabiduría en la conciliación de los opuestos. Vamos avanzando, por favor, Elías, más rápido porque no podemos. Es para dar algunas de las pautas de la filosofía de Lanza. La filosofía viene a determinar la corona del edificio lógico, mientras la poesía al edificio estético. Eso es maravilloso, ver, por ejemplo, Lanza cómo conjuga eso, por ejemplo, filosofía y poesía, arte. Fíjense que hoy se sigue planteando que la filosofía es aparte del arte, porque el arte no es tan lógico, el arte es muy dado a la intuición. El arte muchas veces es no lógico, pero ojo, es un aspecto de la verdad que se conjuga también con lo lógico. Entonces Lanza pues va revolcando todo de una forma maravillosa. Por ejemplo, sabemos que filosofía significa sabiduría, amor a la sabiduría, etimológicamente. Y él va a llegar a la conclusión de que es lo contrario, sabiduría del amor. Maravilloso. Redefine la filosofía, no solamente como el amor a la sabiduría, sino también la sabiduría del amor. El amor que es ilógico, pero que es un aspecto fundamental de la vida y que resuelve todas las cosas en armonía, ¿no? El amor pule las diferencias, lima las asperezas. Vamos avanzando más, por favor. Más, por favor. Entonces, pues ahí simplemente voy insinuando yo también en algún momento que la no violencia, por ejemplo, de Lanza del Basto es la conciliación de los opuestos. Eso, por ejemplo, el enemigo con la víctima, con el victimario, tiene que poderse encontrar en algún punto. ¿Ven?
Lanza va a ir articulando todo su discurso en esa filosofía de la conciliación y de la interrelación o de la correlación entre las cosas. Pero va a insistir muchas veces en ese pecado original, que después será otro tema que vamos a tratar, que es un pilar de Lanza, el pecado original del hombre, que es un pecado cognitivo, o sea, del conocimiento. Eso es maravilloso, es de los puntos más geniales de la filosofía de Lanza del Basto. Ver que el hombre precisamente cometió un pecado original, un error categorial, lo llaman algunos, de confundir las categorías. ¿Ve? Eso, por ejemplo, los 3 ojos del conocimiento que van a trabajar santos como Buenaventura, como el mismo Tomás de Aquino. Los 3 ojos del conocimiento son precisamente el ojo sensitivo, sensorial, de lo que ha resaltado como primera facultad de la sensibilidad Lanza, el ojo racional, que es el de la inteligencia, y el ojo espiritual, que es el de la contemplación. El hombre disgregó, ese fue el pecado original, según Lanza del Basto, haber separado, una cosa ve con el ojo material, otra ve con el ojo de la razón y otra con el ojo espiritual. Los santos ven con los 3 ojos al tiempo, en una única visión, que tiene elementos sensitivos, porque no podemos negar lo material, en el plano intelectual, racional, pero que no se queda en lo abstracto, sino que se abre al arte, se abre a otras dimensiones, y finalmente el ojo espiritual, místico, contemplativo. La posición lanciana sostiene que la esencia del pecado original es el espíritu de provecho. La mística, por su parte, se proyecta hacia la oblación total e incluso al sacrificio y la inmolación plenas. En este orden de ideas, la Trinidad del espíritu humano sitúa la voluntad en el vértice superior, pues ya veíamos y tal, sino que, exacto, por ejemplo, habla de la Trinidad de las virtudes como una aplicación concreta, la justicia, la caridad, la adoración. Eso de la triple visión del hombre. Este es el meollo de la filosofía para Lanza. 3 planos de la conversión: la justicia es la conversión del instinto, la caridad es la conversión del corazón y la adoración es la conversión de la inteligencia. Esto es maravilloso, esto no lo entienden los filósofos académicos. Les queda grande, la verdad sea dicha, esa convergencia, ¿ven? La razón nos hace muy divergentes, buscar divergencias, y la sabiduría da convergencia. Conversión de la cabeza al corazón y del corazón al cuerpo. Este proceso implica la conversión de la mirada, del pensamiento, del corazón, del cuerpo y del instinto. Toda una iluminación cuyo primer paso es el rapel, la llamada permanente de la conciencia, tema que más adelante lo trabajaremos en la vida interior, que ha estado leyendo, por ejemplo, mi hermana María Teresa, que es bellísimo, ¿no? Ustedes saben y lo practicamos. El rapel es la llamada durante el día, no de una forma, pues tampoco con horas estrictas, ¿no? Pero sí es un vaivén de llamadas que se hace uno a la conciencia en medio del trabajo. La doble atención que dice Lanza del Basto, ¿no? Atender lo que uno está haciendo, pero atenderse a sí mismo, que es el que está haciendo las cosas, ¿no? No perder de vista quién soy, de dónde vengo, para dónde voy. Esa práctica se llama el rappel en francés, que significa llamarse permanentemente. Los monjes lo practican. Por ejemplo, el que sepa de la liturgia de las horas, Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Eso es un rappel, es llamar la conciencia. En los momentos, así se hace la oración litúrgica, por ejemplo, católica, monástica, es llamarse en medio de la actividad, no es una llamada interior. Eso es bellísimo. En el arca, pues, recuerdan ustedes, no sé, pues San Antoine también, creo, la campana suena unas 5 o 6 veces al día.
que es divina, la campana. Yo adoro la campana que ya la reemplazaron por los timbres en los colegios. No sé, por ejemplo, en México también, ¿no? En las universidades o tal, o los colegios tocan con timbre. En cambio, antes era la campana se llamaba la voz de Dios, es un llamado a la vida interior, a la resonancia. Por eso Lanza va a hablar más adelante de la lógica de la razón impura. Qué crítica tan fuerte la que hace Lanza, un poquito haciendo ironía sobre la crítica de la razón pura de Kant, porque la razón tiende a ser impura muchas veces. Para Lanza, toda la historia de la filosofía es una dialéctica, esto es una oscilación pendular entre idealismo y materialismo. Pero ojo, no se queda en esa dualidad, sino él llega hasta una trialéctica, que es lo especial, o la llama dialéctica trascendente. Yo le puse el nombre de trialéctica para destacar ese sentido trinitario, ¿no? El primero lo encarna en plenitud Hegel y el segundo Marx, por ejemplo. El idealismo Hegel y el materialismo Marx. Kant estaría entre los dos con su crítica o camino intermedio. Y cómo pues, Lanza, por ejemplo, sin pretensiones de ser el mejor filósofo ni nada, pues va a superar a Hegel, a Kant y a Marx, precisamente, con una visión más integral de la filosofía. Esa parte en francés ahí, pues no es complicada, que filosofía significa el amor de la sabiduría, pero mejor sabiduría del amor, sagesse d'amour. Y dice, oh filósofos, les dice como con cierta ironía, yo no encontré en ustedes sino gruesos libros, pesados y sin amor, sin sabiduría. Es por esto que en mi juventud preferí salir a tomar el camino a fin de interrogar el mundo a sus ojos. Interroger le monde dans les yeux. ¡Qué belleza! Parece que esa frase es de Descartes, que quería, ¿sí? Y dice que no encontró en varios siglos de filosofía esa luz otra. Y vea lo que dice, que solo encontró de profond nué. Nué significa nubarrones, que solo encontró grandes nubarrones de confusión en la filosofía. Eso es hermoso, eso es bello, ver que sí, hoy también todavía la filosofía a veces nos crea muchos nubarrones de movimientos filosóficos que pretenden tener la última respuesta. Entonces, por favor, sigue Elías. Exacto. Vamos avanzando más, porque el tiempo nos apremia y le quiero dar más importancia al retorno a la evidencia. Sigue, por favor, más adelante. Exacto, por ejemplo, esto que resalta muy bien. He aquí el broche de oro de la filosofía lanciana. ¿Sí? Lo que acabo de decir, la dialéctica trascendente, que falla, que ahí falló una S, no sé por qué, no, se me saltó porque es un error. El broche de oro de la filosofía, ¿no? De la dialéctica trascendente o trialéctica. Yo pienso, luego yo soy, escribe Lanza, atreviéndose a cuestionar y desmontar el dogma de Descartes, cartesiano. Soñar es también pensar, por ejemplo, rêver, c'est penser. Soñar, sentir, también implican ser más que existir. Descarta entonces a Descartes, me digo yo, comentando un poquito, haciéndole juego a las palabras, ¿no? Él desmonta mucho ese racionalismo de Descartes, ¿no? Que todo lo dejaba mucho en la racionalidad. He aquí la sumatoria lanciana de la realidad presentada con inusitada claridad e innovación epistemológica, el adentro, el afuera y la relación entre los dos. Este es el ritmo trinitario de Lanza, la Trinidad espiritual.
Asumir el adentro de las cosas, el afuera, pero que se conjugan en la relación de los dos. Eso es bellísimo. Como por ejemplo un hijo es el resultado del amor del papá y de la mamá, más allá de toda la pasión, de lo que sea. El hijo es una síntesis de papá y mamá. Es algo hermoso. Vamos avanzando, por favor. Ahí me faltó esa S, sí, que tienen que corregir, un error craso. Fue de pura digitación. No me pongo a traducir esas cositas y todo, que son fáciles de entender más o menos y tal. Sigue. Por ejemplo, esa Trinidad tan bella, vean ahí. Amor, devuelve un poquito. Amor, belleza, amor, belleza y verdad. Vea esa belleza. Como por ejemplo, él empieza a jugar con trinidades que están en la realidad de las cosas que las separamos normalmente. Por ejemplo, eso, el amor, la belleza y la verdad. Platón unía esos aspectos, sobre todo la belleza, la verdad. Él hablaba de la bondad más que del amor. El cristiano habla más del amor, la belleza y la verdad. Porque, por ejemplo, el amor es el sumo bien, dirán los santos. No es posible salir del atolladero racionalista, sino con una doctrina trinitaria y una teoría correcta. Sí, sigue ahí. Y completa de la relación. Esa palabra passim, puede que alguno no... passim significa en latín que se repite, que es como un estribillo que se repite en diferentes contextos. Entonces es una palabra muy bella, ¿no? Entonces yo le pongo mucho passim, que esta frase la repite, lanza muchísimo en todo, ¿no? Vamos avanzando más. Por favor. Propone una nueva filosofía. Es lo que está, pues, Lanza del Basto, que es una buena nueva de la unidad interior profunda, un despertar de advenimiento del espíritu. Todo lo de él tiende a proyectarse a un nivel espiritual, mostrando que el espíritu es un plano que reclama la sensibilidad, la inteligencia, reclama el salto epistemológico al plano espiritual. Eso no es un capricho ni una arbitrariedad, sino una necesidad de la naturaleza. Sigue, por favor. Vamos avanzando más. Sí. A la parte ya final de ese primer apartado, todo es relativo, el absoluto por sí mismo se impone, es la relación. Esto lo leyó él en Santo Tomás de Aquino y primero en latín, Deus est relatio non autem relativa quia non mutabilis. En esa frase leí suficiente para pensar toda mi vida. Y desde ese momento todo cambió. Por eso mi tesis empezaría con esta primera línea. Todo es relativo, el absoluto por sí mismo se impone, es la relación. Si tout es relatif, l'absolu par soi-même se pose. C'est la relación. La relación. La relación de las cosas, eso lo deslumbró a él cuando estaba pasando por una etapa de ateísmo a los 25 años. La inteligencia opone las relaciones y las sustancias. El amor es una relación sustancial. Descubre la trinidad del amor. Esto lo dirá más adelante ahorita pero yo lo adelanté pues también para mostrar cómo él salta a un plano superior
Podemos hablar entonces de un método trinitario, méthode trinitaire, Lanciano, un enfoque triádico recurrente en toda su obra. Todo empieza a girar alrededor de unas trinidades de valores, de dimensiones que son maravillosas, que, ojo, él nunca las quiso desarrollar como un tratado, decimos en Colombia, ladrilludo. Cuando una cosa es muy especulativa, muy dura, él se conformó con invitar a explorar eso en la meditación. Sigue, por favor. Sí. Y llegamos, exacto, a eso de la confrontación, que lo vamos a ver muy rápido. He aquí en gruesos trazos el tuétano de una filosofía de la vida, de la filosofía relacional o de la conciliación. Para hablar más acertadamente, pues el mismo término filosofía está devaluado hoy, tanto que Lanza mismo se atrevió a invertir la etimología misma del vocablo. Amor a la sabiduría, mejor sabiduría del amor. Por eso le pongo el passing de la repetición. Henos aquí, pues, ante su nueva e insólita filosofía, que yo llamo, esto es expresión mía, praxeológica. ¿Qué es praxeología? Una disciplina filosófica que trata de conjugar, es fácil, teoría y praxis. Me atrevo a decir que lo grande, el distintivo de la filosofía de Lanza del Basto es lo que falta hoy, una filosofía praxeológica. La usan más con E que con I, pero no es pecado dejar praxeológica o praxiológica, que la usan los marxistas solamente aplicada al tema económico, pragmático, ¿sí? Pero praxeología realmente hay que ver autores de esa línea, son los que conjugan teoría y praxis de una manera simbiótica. Simbiótica es cuando dos seres vivos se compenetran tremendamente el uno con el otro, en un plano de igualdad. Fíjense que nosotros tendemos mucho, y la academia tiende mucho a separar teoría de práctica. Todavía se habla de materias teóricas y materias prácticas. Y no, señor, lo teórico es práctico y lo práctico es teórico. Es más, John Dewey, ustedes saben, gran filósofo norteamericano que se le cataloga como pragmático, o sea, muy dado a la práctica, dice una frase maravillosa que no está ahí en el texto, pero no hay nada más práctico que una sólida teoría. ¿Por qué? Porque a veces se cree que lo teórico no sirve y que lo importante es lo práctico. No, van de la mano. Lo que pasa es que lo teórico debe ser enfocado hacia la práctica y la práctica debe retroalimentarse, recapitularse con la teoría. ¿Sí? Porque si no, seguimos en ese divorcio del afuera y del adentro. Y deben relacionar, acabamos de decir con el planteamiento de Lanza. Esto lo hago muy rápido porque, repito, esta confrontación lanciana con las corrientes contemporáneas del pensamiento filosófico, pues son muy rápidas, que yo traté de confrontar a Lanza, por ejemplo, con la fenomenología, con el existencialismo, con la hermenéutica, que ustedes saben que es la rama de la filosofía que tiende a la interpretación, que es muy importante. Desde Nietzsche habló de que no había hechos sino interpretaciones. Fíjense, es que todo está en la interpretación. Pero entonces, ¿cómo Lanza? Pues responde indirectamente, porque él no se propuso darle una respuesta a las corrientes filosóficas, pero respondió a esas corrientes. La fenomenología tiende a quedarse en los fenómenos de las cosas. El existencialismo tiende a quedarse que no existen esencias, que existen solo las existencias reales de los seres humanos y de la historia. La hermenéutica quedarse solamente en la interpretación analítica del lenguaje y todos. Seguimos rápidamente eso porque le doy más importancia al otro. Sigue.
Eso es una visión en América Latina que algunos han buscado esa respuesta aquí en Colombia. Cómo, por ejemplo, se va abriendo paso Lanza hacia una ética praxeológica de la no violencia. ¿Ven? Todo lo de él apunta hacia compromisos muy concretos en la historia, exacto, ahí devuelve. Entonces, Lanza toma elementos de las corrientes, pero responde de una manera original y propia. Por ejemplo, desde la no violencia, que es una propuesta muy concreta, muy encarnada, que por ejemplo los existencialistas como Heidegger, como Jean-Paul Sartre, que pronuncian, ellos se quedaron mucho en las teorías existencialistas, pero no lo aterrizaron, aunque Sartre un poco se comprometió. Sigue. Sabemos que a Heidegger no se le perdona, por ejemplo, haber sido pronazi. Hay muchos que le perdonan semejante error tan terrible, haber sido partidario del régimen nazi y de una forma muy solapada. Entonces, por ejemplo, no podemos permitir, digamos, ese tipo de intrusiones de los filósofos, ¿no? Emmanuel Mounier, el personalismo, por ejemplo, y lo destaco, pero curiosamente no se conocieron personalmente Lanza con Emmanuel Mounier del personalismo, que fue un hombre partidario de la no violencia, admirador de Gandhi. Son también interrogantes que quedan, ¿no? ¿Por qué no los filósofos no se encuentran más en las posiciones prácticas, ¿no? A veces. Seguimos, por favor. No me detengo, lo de Gadamer y eso, pues la hermenéutica. Que ustedes tienen un gran pensador en eso, ¿no? Yo lo cito por ahí, ¿no? Mauricio Bechó, el dominico, es un gran hermenéutico, ¿sí? Con quien yo quisiera compartir de pronto lo de Lanza del Basto y todo, pero no ha habido ocasión. La filosofía analítica o del lenguaje es una filosofía que se queda en un análisis solamente del lenguaje con un rigor muy grande, y Lanza pues valoró mucho el lenguaje, fue poeta además y gran poeta, pero él no se quedó en que la filosofía fuera reducida al lenguaje, al análisis de los enunciados. No, por favor, ellos son demasiado meticulosos en el lenguaje, solamente vale lo que se expresa perfectamente. Seguimos, por favor, para no, por ejemplo, Bertrand Russell, Wittgenstein, esos autores. Más adelante seguimos. El espiritualismo, el personalismo, la neoescolástica o el neotomismo. Lanza del Basto, no, es mejor que no se le alinee dentro de una sola corriente. Por ejemplo, decir que Lanza fue espiritualista, como algunos lo dicen, no. Él no fue un simple espiritualista desencarnado, él fue muy aterrizado. ¿Ven? La neoescolástica, él tomó elementos de la neoescolástica y del neotomismo o nuevo tomismo, pero tampoco se le puede rotular simplemente como uno más. Él rompe esquemas y supera esos ismos. Yo he dicho que lo peor que existe en la filosofía es la tendencia a los ismos, porque los ismos se vuelven ideologías. Lo dije en el lanzamiento del libro esta semana y todo sigue. Más adelante es que cito varios autores con los cuales se podría relacionar a Lanza, pero realmente él trasciende esos grupitos a veces que se forman escuelas dentro de la filosofía. Sigue. Más adelante está por ejemplo, el marxismo. Llegamos al marxismo y la Escuela Crítica de Frankfurt. Yo confronté a Lanza del Basto un poquito con algunos elementos de Marx, pero ojo, él le hace un juicio muy fuerte a Marx, sin desconocer que él aportó cosas. A Marx no hay que estigmatizarlo
por su tenencia materialista o solamente economicista, él aportó muchas cosas. Nos puso contra las cuerdas a los filósofos diciendo: no se dediquen tanto a interpretar el mundo, sino a transformarlo. Cuando hablando de Feuerbach, en la lección 11 habla de eso, ¿no? Pero él sigue, por favor, plantea que Gandhi realmente superó en su respuesta a Marx, porque hay quienes catalogan pues que realmente Gandhi fue socialista, pero a su manera, ¿no? Sin armas, en una no violencia, un socialismo no violento. Y ahí está lo de ese libro que se llama Gandhi y Marx. Más abajo, sí, que es maravilloso, pero eso lo desarrollaremos más con las 4 plagas, el próximo encuentro dentro de 15 días. Hay un libro de un autor que es hindú, que se llama Krishnalal Mashruwala, que tiene un libro que se llama Gandhi y Marx, que Lanza le hizo el prólogo. Es maravilloso. Y qué tristeza tan desconocidas estas perlas, y que en la Universidad de Guadalajara me publicaron un artículo, pues que lo tiene Elías si le interesa a algunos, un libro que se llama Gandhi pues versus Marx un poco, y presenta a Gandhi como el gran parriciasta, el gran testigo de la verdad del siglo XX, porque allá le celebraron de manera especial el bicentenario del nacimiento a Marx, ¿no? Y se cumplían los 150 años del nacimiento de Gandhi. Entonces yo quise contraponer a la figura de Marx, sin demeritar que aportó cosas valiosas, pero mostrar que Gandhi superó a Marx y no lo hemos querido aceptar, ¿no? Hizo la revolución sin armas más grande de la historia en el pleno siglo XX. Es una hazaña maravillosa. Y me gustó que me lo publicaron, si ustedes ven la revista que se llama Protrepsis de la Universidad de Guadalajara, me lo publicaron de primero y después vienen los de Marx. El número 15 del año pasado, 2019, porque es una revista virtual, pues pueden abrir allá, los invito a que examinen ese artículo. Por favor, avanzamos. Después veremos el análisis un poquito que le hace Lanza pues, a la obra de Marx, un poco fuerte. Ve, Gandhi y Marx, ahí estaba ese libro que fue publicado en Argentina. Yo tengo una fotocopia de ese libro, eso se quedó sin reeditar, ¿no? Exacto, muy bien, Elías. Gandhi y Marx, escrita por un intelectual hindú, Krishnalal Mashruwala, que nunca he sabido quién fue él, pues así a fondo, porque es maravilloso cómo Lanza le hace eso es un prólogo que hace Lanza, mostrando la no violencia como respuesta que pulveriza la lucha de clases fomentada por Marx, ¿sí? Tanto que el subcomandante Marcos, allá del Frente Zapatista, pues supe que estaba replanteándose su actitud violenta, releyendo a Gandhi. Y yo quise escribirme con él, pero no fue posible, pues él se cuida mucho pues, de sus correos y todo, pues por que lo ubiquen y todo, pero sé que él estaba replanteando muchas cosas de la violencia marxista desde la óptica pues, revolucionaria del mismo Gandhi. Las ciencias humanas más adelante también con el psicoanálisis de Freud, el estructuralismo, pues yo le hago una aproximación al pensamiento de Lanza. Él leyó a Freud en su momento a fondo, pero pues también
pues le critica toda esa tendencia a absolutizar el aspecto sexual del hombre, ¿no? Porque se va a un plano muy genital, Freud, y pues Lanza del Basto, si bien tuvo una época bohemia y tuvo cosas así, él superó mediante una ascética, pues todo eso, ¿no? Avanzamos, la filosofía de la ciencia y la epistemología actual. Pues ahí es donde Lanza realmente pues supera, porque él enjuicia la ciencia contemporánea como un fruto del pecado original del hombre. Es una postura muy radical, la queremos comentar más a fondo con Elías, que está leyendo Las 4 plagas. Es el libro más fuerte de Lanza, que más burlas le trajo y más persecución también, por enjuiciar el neopositivismo, el culto a la ciencia, al método científico no más, el racionalismo crítico popperiano, sí, de Popper, post-popperiano. Pues yo le hago ahí un acercamiento, pues sí, pero no es del caso profundizar eso, ¿no? Por ejemplo, comentábamos que el italiano, me acabo de escribir para el diccionario de Lanza con un físico italiano que nos hemos escrito ya casi 10 años, se llama Antonino Drago. Es una eminencia, un hombre muy valioso y ha escrito como 5 o 7 libros ya sobre Lanza y todo. Y él como científico reconoce que la postura de Lanza del Basto ante la ciencia, la física, la tecnología es una postura muy valiosa, es muy profunda. ¿Ven? Pasamos ahí a la posmodernidad, por favor, avancemos porque el tiempo no nos da. Yo confronto y en mi tesis de doctorado yo quería profundizar a Lanza del Basto, seguirlo y no me dejaron. Me dijeron que cambiara de tema, por eso me metí con Michel Foucault, que es valioso, pero descubrí la parresía, le explicaba a Antonino Drago porque no me entendía. Me dice, pero es que Foucault es una persona muy desconectada de la realidad. Pero le dije, no, pero precisamente llega a la parresía de la verdad de las cosas. ¿Sí? Porque muchos lo ponen como un postmoderno nomás, a Foucault me refiero, ¿no? Pues Lanza es el antimoderno realmente, el antiposmoderno, pero más que anti, es que tiene una propuesta de vida integral del hombre, ¿ven? Y esta posmodernidad se caracteriza por, ustedes saben, por lo light, lo ligero, lo sin sustancia, lo superficial. Y entonces Lanza, pues, lanza en ristre, lucha contra eso, ¿no? Y finalmente en ese capítulo, avancemos por favor, la confrontación de la filosofía sociopolítica entre Francis Fukuyama y Lanza del Basto. Es un planteamiento interesante, pues ahí me detengo, pues sí, hoy se habla de ciberfilosofía, se habla de pensamiento estratégico, ¿sí? Cómo se ha superficializado la filosofía, acomodándose a las corrientes actuales que son muy permeadas de la inteligencia artificial, que es valiosa, esto que nos permite comunicarnos a través de los medios interactivos. Nadie niega que es algo muy valioso, lo virtual que estábamos comentando con Patricia ahora, que valdría la pena, sí, hacer un debate también sobre eso. Pero también reconocer que nos hemos sofisticado demasiado. Y sabemos que sofisticar significa volver todos sofismas, medias verdades. Sofisticar es adulterar, desnaturalizar las cosas. Hacia allá apunta el pensamiento de Lanza, que le damos la razón. Entonces, aquí confronto un poco el pensamiento de Lanza con Francis Fukuyama, que en ese momento en que yo hice esta tesis hace 20 años, pues estaba muy en boga, ahora se ha silenciado. Francis Fukuyama era un ideólogo de origen japonés, pero ya
nacionalizado en Estados Unidos, un ideólogo del triunfo de la tecnología, ¿sí? De toda esta corriente, pues, cibernética, todo eso, ¿no? Y del capitalismo, le daba una bendición al capitalismo neoliberal que nos tiene muy mal. Acá en Colombia, en México, pues sabemos, ¿sí? Y se dice que esta pandemia ha sido toda una cuenta de cobro al capitalismo desbordado en que vivimos. Entonces ahí me extendí con esa obra de él, ¿sí? Y luego ya hablo de unas reivindicaciones de Lanza del Basto en el panorama filosófico actual. Gracias, Elías, por ese aporte que nos va situando y todo. Que él también pues queremos lanzar ahorita lo del diccionario, hemos hablado con Elías de hacer con el aporte de los que quieran, exacto, Patricia, todos los doctores que tienen allá y todo del grupo de Lanza, con George, en fin, tal, hacer un aporte para el diccionario de Lanza del Basto mostrando la actualidad, acá hay algunos apuntes sobre eso, la actualidad del pensamiento de Lanza hoy, ya da 40 años de muerto, el año entrante cumple 40 años de muerto en enero y aspiramos a tener el diccionario para esa fecha y luego los 120 de su nacimiento. Entonces me decía Elías que bueno actualizar el pensamiento de Lanza, eso es maravilloso y qué bueno. En que se ve que el pensamiento de Lanza pues viene como anillo al dedo, decimos acá en Colombia con un refrán, ¿no? Es muy oportuno en todo punto de vista, la no violencia, la vida comunitaria, liberarse un poco de tanto capitalismo, de tanta tecnología, de tanta ciencia. La bioética, acá le puse toda una cantidad de revisión porque yo en ese momento era bibliotecario en una universidad y entonces tuve acceso a todos esos libros que ven ustedes en que ya están nombrando a Lanza del Basto, sobre todo en la bioética, uno de los grandes precursores de la bioética, pues viene a ser Lanza del Basto, la defensa de la vida, la ética de la vida, y con la respuesta desde la no violencia, la condena de la guerra que vemos ahí. Hay un diccionario italiano también, Diccionario di Teología de la Pace, de Teología de la Paz, del año 97, donde citaban a Lanza del Basto. Yo tuve acceso a eso investigando siempre como ratón de biblioteca y hay cosas muy buenas. Hasta ahí, pues les quería mostrar en una forma sintética la filosofía de Lanza. No sé si lo hice bien, pues ahorita pues cualquiera que quiera comentar, en fin. Paso al segundo tema, que me parece que lo alcanzamos a esbozar en un rato, ¿sí? Llevando ya pues 1 hora y cuarto, pues en unos 20 minutos puntuales, el retorno a la evidencia de la vida. Exacto, el segundo, viene a ser el tercer tema, ¿no? Que Lanza fue haciendo sus primeros ejercicios ascéticos al tiempo y lo llamó Principios y Preceptos del Retorno a la Evidencia. Tengo acá el libro, es un libro muy bello, no sé si en México lo tienen, fue traducido en Argentina, es pequeño, es sobre su vagabundaje. Lo reeditaron en Europa, en España, como el elogio de la vida simple. Es hermoso ese nombre, ¿no? Elogio de la vida simple, en que Lanza propone un regreso práctico, esa filosofía de él se vuelve muy práctica, volver a la evidencia de la vida. Eso es maravilloso. Evidencia sabemos que es un término que a nivel filosófico tiene muchas cosas, muchas lecturas, sobre todo con Descartes, pero que todo el mundo lo capta. Algo evidente es algo que salta a la vista, que no requiere demostración. Y entonces él habla de principios del retorno a la evidencia, pero yo me atreví a completarle que es evidencia de la vida, porque Lanza
valora mucho la vida y la vida concreta, naturalista. Y juegan las palabras, evidencia de la vida, poéticamente. Entonces, muy bien, me va señalizando mi amigo, conviene aclarar que la palabra evidencia de sabor escolástica asume un sentido ontológico y epistemológico con dos connotaciones, de verdad objetiva y de credibilidad. Este concepto implica un carácter sustancialmente relacional, es relacionar las cosas de la vida, el trabajo, con la fiesta, como dice Lanza, con la espiritualidad, con el amor, con la no violencia, el compromiso histórico. ¿Por qué el ser humano es tan dado a separar las cosas? Efectivamente, el pilar de toda la filosofía lanciana es una intuición fundamental. Todo está relacionado con todo. Lo dicen las culturas ancestrales allá, tolteca, azteca, luego maya, luego inca y aquí muisca en Colombia. No sé si conocen de la cultura muisca. Todas hablan de la correlación de todo. Pero el hombre moderno, todo es a separarlo, todo es a redescubrir la interrelación de todo. Aquí radica en buena medida la innovación y el aporte original lanciano, aspecto generalmente encubierto, relación de todos los seres con todo y con todos. Continuamos. Entonces este libro, ojo, es pues yo diría que no se puede imitar, pues Lanza fue un privilegiado, ¿no? Se puso a vagabundear de una forma tremenda en la India, pues no podemos hacer apropiarnos esa práctica tan radical de él. Pero sí podemos un poquito hacer ejercicios de desprendimiento de cosas. Entonces él en este libro trata en 23 capítulos muy sencillos, por ejemplo, empieza con una introducción a la vida errante, más abajito, vean, bellísimo, en que propone unas cosas preciosas, exacto. El filósofo se torna profeta para compartir su intensa aventura ascética que consiste simple y sabiamente en retornar a la evidencia de la vida. Es pues una invitación frontal a desacomodarnos y despertarnos de nuestra existencia sofisticada, muelle y burguesa para entrar en la vida interior que permite trascender. Mi hermana María Teresa, que me acompaña, está siguiendo acá esto, pues ella me ha dado ejemplo de eso. Ella lleva una vida muy simple, maravillosa en la naturaleza. Ella me está aterrizando todo esto pues, en su vida, ¿no? Una vida simple, marginal, de arte, de pura unión a la naturaleza. Entonces, pues aprovecho que se ha conectado hoy. ¿Sí? ¿Qué tal esa belleza como empieza? A fuerza de balancearme sobre uno y otro pie, he acabado por olvidar lo que me enseñaron en la escuela y lo que leí en los libros. A mí me erizó esa frase. Y los pocos pensamientos que quedan se están secando al sol para reducirse a casi nada. No sé ya sino cosas tan evidentes que el hombre inteligente desdeñaría declararlas, tan obvias que la mayoría de los hombres prudentes acabaron por olvidarlas. Sica ahí significa, pues sabemos la expresión latina, que es cuando se habla espontáneamente, de una forma tan escueta, conversacional, ¿no? Eso es maravilloso. Cómo caminar es toda una filosofía de la vida, el solo caminar. Por eso el filósofo trata de no tener, yo no tengo carro, por ejemplo, porque el carro nunca lo he tenido. Acá todos los profesores universitarios con carro, no es pecado tenerlo, pero digo, el carro le hace la vida a uno complicada también. Es mejor caminar al máximo. Claro que uno usa buses, a veces le toca desplazarse, pero en la medida de lo posible caminar. Lanza nos muestra que caminar es toda una filosofía de la vida. Retornaremos a la evidencia, es el proyecto de vida y desafío del asceta vagabundo que se atrevió a realizar un alto en su camino y preguntarse, ¿a dónde vamos? Maravilloso, se puede en este siglo. ¿Qué tal lo que dice Lanza? Es que es tremendo, ¿no? Mis amigos, ¿no?
¿Qué tal lo que dice? De nada sirve un automóvil. Es muy fuerte lo que llega a decir. La vida contradice el sí y el no con su dialéctica sabia que todo lo concilia y de este modo lo perpetúa, guiándonos hacia la verdad. La vida violentada por el hombre es un error y todos sus pasos la multiplicación de ese error. Glorioso, glorioso es Lanza en eso. Nadie había hecho unas cosas de este estilo, ¿sí? Sí. Ser honesto en clave de la anciana, por ejemplo, ¿qué tal lo que dice? De lo que es ser honesto, que me está señalizando ahí mi amigo. Ser honesto, exacto, muy bien, significa tender un estrecho vínculo entre lo que se toma y lo que se da. Uno es acoger más de lo que necesita y más de lo que merece y a no dar. Ese es el capitalismo. Esto lo aprendió de Gandhi, Lanza. Gandhi dijo que ser honesto era proporcionar lo que uno toma y lo que da, que haya un equilibrio. He aquí un primer hallazgo inestimable de la Zeta, Lanza. Volver al trabajo manual y asumirlo como disciplina interior mientras otros juegan a engañarse. Por ejemplo, el trabajo manual, que ahora nos falta mucho. Yo era tejedor de telar, tuve que dejarlo porque pues, sobrevivir en este mundo es difícil, sostener una familia, pues mis hijos, pues con un telar es imposible. Pero, por ejemplo, nunca dejar de hacer los oficios, de hacer labores manuales mínimas, por lo menos, de jardinear, por lo menos, porque uno pierde el contacto con la vida natural. Entonces, yo aprendí tejiendo, por ejemplo, 10 años, el valor de la vida del trabajo manual. Cuando Lanza llega donde Gandhi, lo primero que le dice Gandhi es, deje de leer, deje de pensar mucho y empiece a tejer. Le da la rueca, le enseña cómo manejar la rueca y le dice que haga su ropa tejiendo. Eso fue tremendo para él. Los monjes aplicaban ora et labora. Entonces, yo como en mi experiencia de monje, pues tuve eso, ¿no? Por ejemplo, el trabajo manual hoy se ha olvidado mucho. Sí. Haz por los demás lo que haces de más. Maravilloso. Sigamos. Pues hubo experiencias muy fuertes que tuvo Lanza, como pedir limosna, pues él vivió le tocó en la India cuando le robaron sus cosas, le tocó mendigar, ¿no? Y fue una experiencia. Eso de las pompas y las obras muestra cómo la ciudad se sofistica, genera pompas de jabón, ¿sí? Ustedes recuerdan cuando, por ejemplo, lo que dice, huye de la gran ciudad. Si lo que buscas es el ser y la sustancia, pues sí, él invitó, pero sabemos que no podemos, algunos vivimos en la ciudad, nos toca trabajar en instituciones, tal, ¿no? Pero que sea un poco marginal, que no nos dejemos absorber por un consumismo y por un capitalismo que es muy absorbente, ¿sí? A eso se refiere él, ¿no? Lo que habla de bastarse a sí mismo al máximo es lo que hoy ya llama la autogestión, ¿no? Que yo sé en México, en varios países, Colombia también, hay brotes pues de ese tipo, ¿no? Sí. Vamos, pues queda la tarea pues de leer pues a fondo, ¿no? Vean más adelante en el capítulo 2 lo que dice las ciudades. Eso nadie le había hecho un juicio tan fuerte a la ciudad, ¿no? Sí. Vean ahí cuando dice, ¿qué hacen de necesario las ciudades? ¿Hacen el trigo del pan que comen? ¿Hacen la lana del vestido que usan?
¿Acaso hacen la leche? ¿Hacen un huevo? ¿Hacen un fruto? No. ¿Hacen la caja? ¿Hacen el rótulo? ¿Hacen los precios? ¿Hacen la política? ¿Hacen la publicidad? ¿Hacen ruido? Nos han arrebatado el oro de la evidencia y lo han perdido. Es maravilloso. Eso es, por ejemplo, mi amigo el español Félix Saltor le resalta eso de manera especial, ¿no? Es un juicio muy fuerte que la ciudad no produce nada que valga la pena. Solamente genera rótulos, genera precios, genera sí, cosas sofisticadas y nos han arrebatado el oro de la evidencia, dice Lanza. Yo lo resalto con negrilla, ¿no? El oro de la evidencia, la sabiduría de las cosas simples. Sigamos ahí, por ejemplo, vean ese poema, tanteando la madre tierra con las manos y sintiendo, soy, soy, soy. Este es un poema bellísimo. Yo lo puse en verso porque está en prosa, pero es un poema. Pierdo el aliento por las pajas, los tomillos, las mentas y el heno marchito. Pierdo la cabeza en el cielo colmado de parras de estrellas. ¡Qué belleza! Parras, sabemos, ¿no? Son los enjambres, los racimos de estrellas, de arcadas de constelaciones. ¡Qué lástima no saber el nombre de todas las galaxias! O más valiera no saber el nombre de cosa alguna. Que enmudezca ese parloteo incesante del pensamiento. Que más bien permanezca suspendido en la mirada abierta al borde de las cosas con un mudo temblor. No, eso es hermoso, eso es una belleza. Es una cosa... Yo nunca había leído eso en un filósofo y me dejó aterrado. Después, por ejemplo, más adelante, vean ese tema, el tema del ayuno, por ejemplo, como él descubre que el ayuno es una filosofía de la vida, pues que es pues para hacerlo. Ya en la edad a veces uno pues, no puede ayunar con mucho rigor, pero sí es maravilloso, por ejemplo, que dice ahí de todo el significado, eso lo aprendió con Gandhi, allá en la India, ¿no? El ayunante considera a Dios su pan, la fuente de su fuerza, su hambre y su sed, su deseo y su dicha. Canaliza su amor hacia el amor, con mayúscula, liberando así su naturaleza, pero situando ante todo al espíritu en sí mismo. Está enumerado, como ven, en el estilo romano, ¿no? Y luego, por ejemplo, otros temas, son temas muy prácticos del desapego, de la ascesis, maravillosos, en que, repito, pues no podemos imitarlo completamente, sino, pues, pero hacer ejercicios sencillos, cada uno sabe en qué necesita y ya en la comunidad del Arca, pues digamos, eso lo hacen. En la vigilia, por ejemplo, que es la vigilancia, ojo, la vigilia es la vigilancia. La destaca como una disciplina que nos enseña a actuar como si no actuáramos. El sueño es la suspensión del espíritu en el cuerpo. El éxtasis es la suspensión del cuerpo en el espíritu. Esas definiciones son maravillosas de la claridad que tiene Lanza. Habla del frío, de la enfermedad, cómo estamos todos sujetos a esas pruebas, y entonces cómo usarlas como ejercicios espirituales. Ascesis significa ejercicio. La dignidad del cuerpo, por ejemplo, Lanza no tiene ese dualismo, sabemos que nos viene a veces en la tradición cristiana de Platón, de el mismo San Agustín, siempre fue maniqueo, ¿no? Fue muy dualista. Entonces Lanza, como oriental, reconcilia el cuerpo con el alma. Es maravilloso. Invita a las bodas del cuerpo con el alma. Eso está por explorarse todavía muy a fondo. Más adelante, exacto, una epistemología de la corporeidad, me resalta ahí Elías, muy especial. Él estuvo en el Himalaya, sabemos, haciendo una experiencia pues muy fuerte
y vean a las verdades tan profundas a que llegan más adelante. Por favor, la liberación de la cabeza es la sabiduría. Más adelante, porque el tiempo ya no nos da para detenernos, ¿no? Sigue más adelante. La liberación de la cabeza es la sabiduría. La liberación del corazón es el amor. La liberación de los sentidos es la belleza y la liberación del acto es el rito. No, eso es maravilloso. Después exacto es que se mete a trabajar cosas como el impedimento, eso que me está resaltando ahí Elías, lo trabaja en varias obras, esas cositas. Eso es lo que pensamos trabajar en un diccionario, pero de una forma puntual, porque el pensamiento de Lanza es muy oceánico, muy complejo, pero se puede el impedimento, el arrebato y el encadenamiento, ¿eh? Él maneja esas tres categorías. Entonces remitiremos a los textos donde habla eso. ¿Sí? Seguimos más adelante, ya vamos recapitulando porque el tiempo sé que los fatigo y lo demás es lectura muy personal. Y en un noviciado, pues se trata de eso, de estudiar un poco esas cosas, cada uno a fondo. Y ojo, llega el amor. Este hombre tan ascético termina en el amor, pero no un amor melcochudo que decimos en Colombia, un amor como el de los medios, que es tan superficial, ¿sí? Sino el amor profundo. Leamos lo que resalta ahí, la filosofía lanciana, que marca nuestro amigo Elías, ¿sí? Exacto, no, lo de la filosofía lanciana al final, todo lo que él propone de recuperar ese pensamiento, filosofía lanciana, vislumbre, pregustación, anticipo de la felicidad plena, incoada ya en esta vida cotidiana, es el precioso hallazgo después de seguir tan abrupto sendero ascético. El autor se replantea su posición ante un serio interrogante filosófico, el porqué de la disciplina y el adiestramiento ascético, si como afirman muchos bien pensantes, bastan las penas y dificultades cotidianas. Eso lo estudiaremos después, lo que él propone, una sabiduría. La evidencia es lo que no puede implica generalmente un gran recorrido debido a nuestro estado de adultez. Consiste en axiomas, rudimentos, principios que se convierten en el pan cotidiano del pensamiento, cosas conocidas de todos desde el comienzo de los tiempos. Reinvéntalas con tus alas. A lo que los quería llevar, pues, es que en el fondo es tan simple. Al final termina él, por ejemplo, con la Trinidad del amor, que es el amor a sí mismo, el amor a los demás, el amor a Dios y el amor a la naturaleza. Y acá viene la cruz del arca, precisamente eso, ¿no? Que une todas las cosas rotas, ¿sí? Aquí está, no sé si la ven por vean la cruz del arca, precisamente tiene como unos fragmentos, es una cruz de ancorada que se llama de ancla, que muestra que todo se une, los fragmentos se unen en un centro, ¿no? Entonces, la filosofía se vuelve sencilla y vean cómo remata, es bellísimo. Esto sí no quería dejar de leerlo, ¿no? Al final, cada día una página del Evangelio, verás que nada nuevo puede decirse sobre la evidencia, que cada día la misma palabra te conmueva con su sentido y sonido y contenido original. Una belleza. Original es lo que tiene el gusto de la fuente, lo demás nunca es original, aun dicho por primera vez. Una vez más, Señor, repite una vez más amor y la verdad, que es lo único querido y deseable. En francés es muy lindo. Encore, Seigneur Jesús. Rey, encore l'amour, la vérité, que seul nous est cher.
lo único querido, la verdad, la evidencia de la verdad. Repite porque tememos siempre no haber oído bien. Testamento escrito con la sangre, sellado con el sello de la cruz. Los libros escritos así, llévatelos todos en tus caminos, amigo peregrino. No pesarán demasiado en tu alforja ligera. Esta ya es la última página del texto, ahí. Escrito entre Roma y Bari, él empezó cuando empezó sus vagabundeos en Italia, siendo estudiante, por los caminos, retomado y terminado entre jungla y glaciar en el Himalaya, en la noche de Navidad de 1937, tenía 36 años. Él llega a verdades simples, los grandes pensadores llegan a cosas muy sencillas. Por ejemplo, Sócrates, conócete a ti mismo. Es la piedra angular de la filosofía, conocerse a sí mismo. Es una cosa muy simple y da unas pautas pues muy concretas y todo. Entonces Lanza también llega, siendo filósofo, él llega a cosas muy puntuales, eso, a amar la naturaleza a fondo, descomplicar su vida, que hoy no la han complicado tanto, ¿no? En todas partes, ¿no? Entonces ese retorno a la evidencia de las cosas es muy valioso, ¿no? Sino que ya para profundizar algunas cosas, por ejemplo, en este librito de Félix Altor, no sé si lo llegó a México, lo conocen, lo tiene alguno, es muy sencillo, Pensamientos de Lanza del Basto. ¿Ven? Pensamientos de Lanza del Basto, es muy sencillo, es una cartilla muy sencilla.